Voy a hacer un esbozo necesariamente rápido de lo que son las funciones racionales. Dan mucho de sí y habrá un bloque que será el de estudio y representación de funciones, pero con el conocimiento de la operación de la derivada y los límites. ¿Vale? Eso, el estudio y la representación de funciones detallado con derivada y límites, creo que se da en segundo de bachiller, se da cuando uno está a punto de entrar en la universidad, y en la propia universidad también se da. Entonces, el estudio detallado se verá en ese bloque. Aquí pretendo dar unos cuantos trazos para que la gente se acostumbre a los tipos de funciones y se le pierda el miedo y sepa identificar lo que es una función racional, lo que es una función irracional, lo que es un polinomio, etc. Entonces, las funciones racionales son el cociente de dos polinomios. Los polinomios se suelen denotar así: P de X, Q de X, donde estos dos son polinomios. Entonces ya digo que lo voy a decir muy por encima. Un ejemplo de función racional pues sería igual a 2 partido X más 1. Los números sueltos son considerados polinomios. Polinomio de grado 0, porque no tiene la X. Los números reales son considerados polinomios. Hay que tener en cuenta una cosa. Si lo tuvieses al revés, X más 1 partido por 2, cambia totalmente. Esto es X partido por 2 más 1 partido por 2, o lo que es lo mismo, 1/2 de X más 1/2. Esto es una recta. Esto lo hemos estudiado ya. Esto es una recta donde la pendiente es 1/2 y el término independiente es 1/2. Es decir, se asume, funciones racionales, se asume que habrá alguna X en el denominador. Tiene que haber alguna X en el denominador para que sea una función racional. En el numerador no tiene por qué. Nos podemos encontrar una sencillita como esta. Pero en el denominador tiene que haber alguna X para que sea una auténtica función racional. Si no, si lo que hay es un número, yo lo que tengo es un polinomio. Aquí le puedo meter un polinomio de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, que si lo divido entre los números, dividir cada uno de los elementos entre ese número, y lo único que pasa es que tengo un polinomio pues con fracciones que tengo que arrastrar, pero no es una auténtica función racional. Entonces otra función racional pues podría ser igual a x al cubo menos x partido x cuadrado menos 3x más 2. Puestos a inventarse una, eso es otra función racional. Es un cociente de polinomios. Entonces, los cocientes de polinomios, una cosa que los caracteriza mucho son las asíntotas. Es algo de mucho interés. Entonces, dos cosas. Cópialo, a medida que voy escribiendo, voy a ir diciendo, tú lo copias y luego lo veremos con ejemplos. Vale. Este es nuestro punto de partida. Entonces, denominador igual a 0. Te pones una flechita y dices, para detectar asíntotas verticales. Ahora explicaré lo que es todo eso. Numerador igual a 0. Para detectar puntos de corte con el eje X.
son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando tú tienes una función, sea del tipo que sea, si haces x igual a 0, si sustituyes la x por 0, estás haciendo el corte con el eje y. Si haces que y sea igual a 0, estás haciendo el corte con el eje x. Van siempre aparentemente al contrario. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues es fácil de ver. Cuando la x es 0, yo estaré a una cierta altura, pero la x no es ni 1 ni menos 1. Yo estoy, si la x es 0, estoy aquí, y luego caerá la y donde tenga que caer, pero estoy en el eje y. Cuando la y es 0 es que no hay altura, entonces me moveré aquí. La x, si la x vale 2 y la y 0, estoy en el punto 2, 0. Si la x vale menos 3 y la y vale 0, estoy en el punto menos 3, 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso lo tienes que recordar siempre. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si tú tienes un polinomio, por ejemplo, este polinomio, y lo igualas a 0? Que el denominador puede pasar aquí multiplicando y que el numerador se quede igual a 0. Y es lo que te he escrito aquí. Si cojo el numerador y lo igualo a 0, lo que estaré encontrando serán los posibles puntos de corte con el eje. Eso con el numerador. Pero con el denominador la cosa es totalmente diferente. Con el denominador igual a 0 es para detectar asíntotas verticales, que ahora te voy a explicar lo que es algo bastante importante. Es algo bastante importante a la hora de hacer el estudio y representación de una función, pero que aquí te voy a comentar un poco por encima. Entonces, vamos a coger esta función elemental. Elemental, bueno, no es que sea elemental, pero sencilla dentro de las funciones racionales. Vamos a darle valores, vamos a darle menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a encontrar la y. Si le doy menos 3 más 1, menos 2. 2 dividido entre menos 2, menos 1. Si le doy menos 2 más 1, menos 1. 2 dividido entre menos 1, menos 2. Si le doy menos 1, ahí, menos 1 más 1, 0. 2 dividido entre 0, no se puede calcular. Eso es una E mayúscula tachada, no existe. No existe. Lo que decía de las asíntotas verticales. Ahora comentaremos. Si le doy un 0, 2 partido 1, 2. Si le doy un 1, 1 más 1, 2. 2 dividido entre 2, 1. Si le doy un 2, 2 tercios. Si le doy un 3, 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. La forma de esa función es la siguiente. Menos 3 de x, eje y. Menos 3 de x, menos 1 de y. Menos 2, menos 2. En menos 1 no existe. 0, 2. 1, 1. 2, 2 tercios. 3, un medio. Vale. La forma que tiene esta función es la siguiente. Esto lo dibujo así porque ya lo sé. Porque ya sé que tiene ese aspecto.
y hay un punto, que es donde se anula el denominador, que es en -1. En -1 se anula el denominador. Ahí la gráfica de la función se dispara. Eso no es obligatorio. Es posible que en alguna función racional se anule el denominador y no tenga asíntota vertical. No pasa muy a menudo, pero puede pasar. De hecho, con esta pasa, por ejemplo. Esta pasa que en el punto x igual a 1, se anula el denominador, pero también se anula el numerador y entonces no hay asíntota vertical. Esto es simplemente para que te suenen determinados conceptos. El análisis y el estudio detallado de una función de este calibre precisa saber de límites y precisa saber de derivadas. Y eso son cosas avanzadas, que no es el objeto de este bloque. Este bloque es un bloque introductorio. Entonces, algo muy típico de las funciones racionales son las asíntotas verticales, que son rectas verticales centradas en algún valor de x, en este caso x igual a -1. La asíntota vertical ha sido en x igual a -1, que son aquellas soluciones del denominador igualado a 0, o posibles, porque puede ser que se anule el denominador, pero no haya asíntota vertical. Eso puede suceder. En cualquier caso, cuando uno va buscando las asíntotas verticales, hay que tener en cuenta que son importantes porque fíjate cómo determinan totalmente la forma de la función. Se coge el denominador y se iguala a 0, y a partir de ahí se sigue haciendo el estudio. Si tomas el numerador y lo igualas a 0, lo único que estás buscando es y igual a 0. E y igual a 0 es el corte con el eje x, que en este caso no corta, porque en esta función si igualamos el numerador igual a 0, 2 igual a 0, eso no tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que tiene solución es x más 1 igual a 0. Esta nos viene bien para detectar asíntotas. Con esta podríamos hacer las dos cosas. O igualar a 0 el numerador, con lo cual encontraríamos los puntos de corte con el eje x, o igualar a 0 el denominador para buscar las posibles asíntotas verticales. Las asíntotas verticales son rectas a las que la función se va pegando, pero no atraviesa nunca. ¿De acuerdo? Y son típicas, porque son asíntotas, son típicas de las funciones racionales, del cociente de polinomios. No tiene por qué haber, porque yo podría tener un polinomio, por ejemplo, un cociente de polinomios, quiero decir. Si tomamos el denominador y lo igualamos a 0, veremos que no tiene solución, porque serían las raíces de -1. El denominador no se anula nunca, pues no hay asíntota vertical. No va a haber ninguna recta de estas que determine la forma de la función. Y esto tendrá pues otro aspecto, el que sea. Entonces, en general, para todas las funciones, cuando la x es 0 tienes el corte con el eje y. Cuando la y es 0 tienes el corte con el eje x. Aquí cuando la y es 0 quiere decir que el numerador sea 0. El denominador igual a 0 sirve para buscar las asíntotas verticales, que son típicas de las funciones racionales. Y eso es todo lo que vamos a decir de las funciones racionales. Si te dan una función así y te dicen represéntala, pues haces una tabla de valores y que salga lo que tenga que salir. El estudio detallado de estas funciones, no te esperes un ejercicio así. El estudio detallado de estas funciones requiere saber de límites y saber de derivadas, porque estas funciones ya tienen mucha historia. Tienen puntos de inflexión, tienen posibles máximos y mínimos, y digamos que se nos va de las manos.